¿Se escucha? Muy buenas tardes. Mi nombre es un problema. Cuando iba a la escuela primaria me gritaban, habla con los dos pulmones. Y eso quedó. Muy buenas tardes. Bueno, gracias Daniel, gracias al Instituto Rodolfo Kusch por recibirnos. Mi nombre es Carlos Ruta. Me dedico a la filosofía y en la Universidad Nacional de San Martín, y allí tenemos un pequeño centro llamado de hermenéutica, que es un centro interdisciplinario, y en el marco de ese centro es que invitamos a seguir con él, que ahora voy a presentar, pero para hacerlo, ya que somos por suerte pocos, me gustaría que nos presentemos todos para hacerlo más coloquial, más amigable, más, y que sea una conversación entre todos, que va a ser seguramente así más rica. Bueno, para empezar vos. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Si ellos hablan, ¿se escucha acá? ¿Sí? Bueno. Mi nombre es Santiago González Casares, un placer estar aquí. Un honor estar en un instituto que lleve el nombre de Flor de Pensador. Inspiración para mí en toda mi carrera. También hago filosofía en la Universidad Nacional de San Martín. Hice una tesis doctoral entre esa universidad, la Universidad de Paris 4, la Sorbonne en París. Acá tenemos uno de mis directores, de mis maestros. También es un honor compartir la mesa con él. Siempre le digo eso, sí. En realidad, sí, lo llamo por teléfono. Guitarrero le dicen en el barrio. Y bueno, después hablaré un poco más. Esa es mi presentación. Soy músico, soy peronista, hincha de Boca. ¿Vio? Ahí está. Y bueno, escúcheme, ya a esta altura, un placer. Bueno, yo soy Daniela Verón, soy la esposa de Carlos, soy geógrafa, pero bueno, me dediqué toda la vida no sé, pero una gran parte de la carrera profesional como editora. Ahora estoy trabajando para la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Geografía, en el área de publicaciones, y bueno, y últimamente, como estoy en el mundo de los quesos, estudié para Flor Machelier, que es como una especie de sommelier de los quesos, así que bueno, ese es mi recorrido. Y hace queso además. Y hago este queso de oveja. Distintos tipos de queso de oveja. ¿Qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Waldemar Charras. Radico aquí en Tilcara desde hace muchos años. Estudié como 3 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. No obstante, no estudiaba filosofía, estudiaba antropología social y cultural, pero después me dediqué a la historia y es lo que me dedico hoy en día. Aquí soy profesor de historia y me gusta muchísimo la filosofía. En realidad, me gusta también Althusser, digamos filosofía de corte marxista, ¿no? Imelda Miranda, trabajadora social jubilada. Mencioné la trabajé con travail social. Yo soy Goyo Monterroso. Un extraño collage de cosas, economía, lo social, lo humano, los planetas y otras más. Alguien me definió como un reflexionista social, me siento muy cómodo. Perdón, quiero agregar que soy peronista. Vamos, todavía. Yo creo que seremos todos peronistas. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Adriana González Burgos, soy colia de la comunidad aborigen de Rodero, Humahuaca, soy feminista, me interesa mucho, me gusta mucho la filosofía, especialmente trabajo en la filosofía de mis pueblos, los pueblos de Orellana y África también, que me gusta muchísimo, adoro, creo que el sur tiene una
propuesta política para cambiar el mundo, ¿no? Así que bueno, un placer. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Tomasi, soy de la casa, trabajamos en el laboratorio de arquitecturas andinas y construcción con tierra, que está en el fondo, o sea, forma parte del Instituto Kusch. Soy arquitecto, investigador de CONICET, trabajo sobre temáticas de construcción con tierra, barro, producción de la arquitectura, etc. La filosofía me es un poco ajena, aunque de alguna manera supongo que pensar la arquitectura es pensar la existencia de las personas también, ¿no? Así que la filosofía creo que todos coqueteamos con ello, de alguna manera, ¿no? Bueno, yo soy Julieta, también formo parte del laboratorio de arquitecturas andinas que forma parte de este Instituto Kusch. También soy arquitecta, tengo un doctorado, una maestría en antropología y un doctorado en geografía. Formé parte del momento cuando vivía todavía en Buenos Aires, del Instituto de Geografía de la UBA, hace casi 10 años, no, 9, que vivo aquí en Tilcara. Soy mamá de una niña que se llama Eva, así que está todo dicho. De mamá. Soy madre, se llama Eva. Bueno, mi nombre es Daniel González, soy director de este instituto, soy antropólogo de origen, me gradué en antropología alguna vez y hace muchos años, apenas me gradué, me vine a vivir a la quebrada de Humahuaca, inspirado, motivado sin duda por Rodolfo Kusch, quería vivir en Maimará y por una cuestión inmobiliaria que no encontraba dónde vivir, alquilar ahí, vine a Tilcara y me quedé en Tilcara, aunque entré y salí de Tilcara. Y es un gusto tenerlos aquí en nuestro instituto. Bueno. Está Juliana. Juliana, perdón. Gonzalo. No te escondas. Vení, Gonzalo, vení. Venga. Cuente, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Yo me llamo Gonzalo, trabajo acá en el Instituto Rodolfo Kusch. Bueno, yo soy Juliana, soy profe de filosofía, trabajo acá en el instituto, hago activismo junto a Adriana González, y soy de la casa también, incursionando ahora en esto de la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Primero voy a presentar a Cyril. Cyril es de Burkina Faso, que es un país del África occidental, que tiene aproximadamente la mitad de habitantes que nuestro país, no tiene costa al mar, no tiene salida al mar. Es un país que tiene 7 universidades públicas y otras universidades privadas, pero 7 públicas. Como dice Cyril, en una época en que había estado en Burkina Faso, ese estado me permitió a mí y a muchos de mi generación a formarnos, y entonces con una beca muchos burkinenses fueron a formarse al exterior. Él fue a Francia, a Estrasburgo, porque Burkina Faso fue colonia, toda esa región fue colonia francesa, de modo que a más de las 60 lenguas que hablan en Burkina Faso hablan francés, que se les entiende mucho mejor que a los franceses, y entonces allí en Estrasburgo estudió la licenciatura, fue muy jovencito, la maestría y el doctorado con profesores que nosotros, filósofos que nosotros del rubro conocemos como muy importantes por su obra, ¿no? Porque, bueno, y luego retornó a Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, y él es profesor allí, dirige un instituto interdisciplinario en la universidad, con más de 50 investigadores, que es un instituto de investigación, y
que es un instituto de investigación, pero que tiene para mí muy interesante que es también de intervención social, ¿no? Por ejemplo, Burkina Faso, por razones de tradición y de religión, nadie quiere dar sangre. Y falta sangre para las cirugías, Entonces ellos tienen un programa de intervención social para tratar de transformar esa mentalidad y poder que la gente se atreva a donar sangre, ¿no? Y bueno, y así muchos otros, ¿no? Es decir, no es solo un instituto de investigación pura, teórica, ¿no? Los temas de trabajo de Cyril son, por un lado, la resolución de conflictos, pensar el problema de los conflictos y la resolución de conflictos. Ha escrito varios libros sobre esto, en un continente, como todo continente, transitado por los conflictos, pero en el caso de África también por los conflictos producidos por la colonización, ¿no? Y la descolonización, o la poscolonización. Y vinculado a esto, el tema de los derechos humanos, vinculado a esto también las artes africanas. Pero en realidad yo diría que, bueno, acaba de publicar un libro que nosotros presentamos en la universidad la semana pasada, que es muy interesante, porque es un libro sobre que se llama La educación humana, ¿no? El juego y la búsqueda de sentido. Él estudia la obra de un dramaturgo con el cual él trabajó y entonces estudia esta idea del juego y esta idea de la dramaturgia no solamente en el teatro sino en toda la vida humana, y cómo es decir, cómo la vida humana es un juego y en ese juego es posible encontrar sentido a la vida. ¿Está? Pero yo diría que el denominador común de su obra es repensar la filosofía desde la experiencia africana. ¿Está? Y en ese sentido cuestionar a la filosofía occidental desde esa experiencia. Incluso Cyril es un gran especialista en filosofía antigua. Él hizo su tesis de doctorado sobre Parménides, que es uno de los presocráticos anteriores a Sócrates, y que, bueno, y él tiene una interpretación muy original de esa obra, y allí él encuentra también una sintonía entre esa filosofía griega, es decir, previa al cristianismo, al islam, y la experiencia originaria africana, ¿no? Esta es un poco la... Y bueno, ¿por qué lo hemos invitado? Y con esto termino. A mí siempre me interesó buscar otra perspectiva para pensarnos a nosotros mismos. Y yo creo que la mirada de otro, sea un amigo, o sea un hijo, sea un adversario, siempre es muy saludable, porque siempre te hace tomar conciencia de que, ¿no? Y pensando, digamos, modestamente en mi experiencia respecto, por ejemplo, de la filosofía o de la literatura, ¿no? Nuestros referentes eran o Estados Unidos o Europa, ¿sí? Si yo preguntara, ¿qué autores contemporáneos, pakistaníes o indios, conocen ustedes escritores de novela? Y probablemente no conozcamos ninguno, porque no llega a eso, llega muy poco. Y probablemente esas experiencias y literaturas tienen más en común que nosotros que los europeos. Por eso creamos hace muchos años, con el Premio Nobel de Literatura de Sudáfrica, John Coetzee, que estuvimos acá con él. Lástima que no sabíamos que podíamos haber hecho nada. Hoy lo hemos traído acá, John. Sí, claro. Bueno, estuvimos con John aquí, pues yo quería justamente mostrarle, esto es Argentina. Pues siempre lo llevan a Buenos Aires y digo, no, eso no es Argentina. Es parte, digo, pero... Y entonces con él armamos una cátedra que se llamaba Literaturas del Sur, traíamos
escritores del sur y bueno, funcionó. Hoy tenemos hecho, si ustedes van a la página del centro nuestro, estamos dando un curso sobre literatura africana, que la da un argentino que vive en Madrid. Está todo grabado, lo pueden escuchar, es libre. Incluso ya entrevistamos a algunos escritores y a escritoras. Bueno, lo mismo con la filosofía. Creo que la vida nos puso en contacto con Cyril a través de una amiga común o conocida común, que es española, y ahí es donde se pergeñó. Y en realidad hay que decir que Cyril, hay que agradecerle, tomó la decisión de venirse acá en un momento donde estamos nosotros poco vivos, pero coleando. No, así que bueno, y esa es un poco la idea, y es más que una charla que no tendría mucho sentido, es conversar, preguntar libremente entre todos. Va a ser una pequeña o grande, no sé. No, pequeña. Introducción, Santiago, que es un joven brillante, cada vez más brillante y menos joven, pero... o al contrario. Bueno, y no hablo más, ya está. ¿Tengo que girar? Ok. Qué gran micrófono. Es un gran micrófono este. Bueno, gracias, maestro, por favor. Sí. Yo lo que pensé para realmente introducir un poco la discusión, justamente hoy en la radio hablábamos con Daniel, que una conversación tiene algo, y esta es la idea, viene del latín conversio, digamos, ¿no? Que hay algo en la conversación que nos convierte, que nos transforma. Entonces, en ese sentido me parece mucho más interesante que en vez que nosotros hablemos, en esta situación, mucho más interesante es que conversemos, que nos transformemos los unos a los otros. Y cuando con Carlos y con Daniel vimos la posibilidad de hacer este encuentro, la idea fue de buscar confrontar ambos pensamientos, un pensamiento africano, un pensamiento iberoamericano, americano. A Daniel le gustaba más americano. Tengo un amigo que se llama Alberto Vuela, un gran filósofo argentino, que no le gusta americano, no le gusta mucho menos latinoamericano, porque poco tenemos de latinos, y le gusta iberoamericano, que tenemos mucho más de Castilla, España, ¿no? Pero en todo caso, americano creo que no da confusión alguna. Y para eso, y para introducir un poco esta discusión, esta conversación y esta confrontación, este diálogo entre América y África, por supuesto que muchas de las cosas que voy a decir van a ser para provocar a Cyril, porque ya es un mes que prácticamente convivimos, sé que cosas que no le gustan las voy a decir para provocarlo y hacerlo enojar, pero una de las primeras aclaraciones que él seguramente hará es que no hay una univocidad en el pensamiento africano, sino que hay plurivocidad en ese pensamiento. La pregunta entonces es el estatuto de nuestro pensamiento americano. También lo hablé hoy con Daniel. Debemos pensar, nosotros que nos dedicamos a la filosofía de manera profesional, pensamos que los pensamientos tienen que tener sistemas, sistematizados, sistematizaciones. Es decir, ocuparse... No estoy de acuerdo, pero bueno. Por eso, ahí está. Es decir, que hay una prima filosofía metafísica, que en realidad se llama prima filosofía originalmente, que se ocupa un poco del todo, del ser, de la cosa en sí. Y luego hay disciplinas que se ocupan de regiones de ese ser.
¿no? La ética se ocupa del bien, la estética de la belleza, la política de la comunidad, la antropología del ser humano, ¿no? Y cuando logramos una sistematización en filosofía, podemos decir que hay un pensamiento. La pregunta es si nuestro pensamiento americano ha logrado esa madurez o esa sistematización. Creo que pensadores como Kusch, como Enrique Dussel, como Cachito Scanone, han intentado una sistematización. No tiene que ser la sistematización justamente a la europea, no tiene que ser la historia del pensamiento occidental. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tenemos para decir sobre estas cosas? ¿Y cómo las decimos? ¿Qué tenemos para decir sobre la belleza? ¿Qué tenemos para decir sobre la verdad? ¿Qué tenemos para decir sobre el bien? ¿Cómo llegamos a esas cosas, a las cosas mismas, digamos, que hacen de la existencia un organismo vivo y de nuestra relación con la existencia algo vivo, ¿no? Por ende, me parece algo que puede llevar a una conversión, plantear en términos disciplinares esta primera pregunta o este comienzo de charla con Cyril a partir de estas disciplinas. Y en todo caso, sobre todo, estas tres ideas, ¿no? De las cuales Nietzsche, al declarar la muerte de Dios, declara la muerte de estas tres ideas. Es decir, ya no hay verdad, ya no hay belleza y ya no hay bien. Todo es un poco relativo. Para vos está bien, para Dani está bien una cosa. Eso no dice Nietzsche. Okay. Es terrible. ¿Cómo era el joven brillante? ¿Cómo era? En todo caso, sí, por supuesto que es mi interpretación. Pero me interesa saber, en tiempos de pleno nihilismo, donde gobierna la nada, donde no hay nada para decir, en todo caso en Occidente, sobre estas cosas, ¿qué podemos decir desde América sobre estas cosas? ¿Qué podemos decir, como decía Adriana, desde el sur sobre estas cosas? Y quizás si tiene sentido hablar de estas cosas, o quizás debamos hablar de otras cosas. Nuestra palabra o nuestra relación viva con la física, con la naturaleza, o con el existir, pase por otro lado. Pero me parece que tanto Enrique Dussel como Rodolfo Kusch, como también Juan Carlos Scanone, tenían ciertas cosas para decir sobre estas ideas hoy muertas, con cierta, pienso yo, una necesidad de resucitarlas o de reconstruir un camino hacia ellas. Entonces la pregunta en realidad es para todos, para Cyril sobre todo, en tiempos de nihilismo, ¿qué puede decir la filosofía africana sobre la verdad, sobre la belleza y sobre el bien? Bien, yo voy a empezar yo. Bueno. Así le doy. Moi, je ne t'écoute pas. Sí. Sí. Hacemos así. Cambiamos marca. Ven acá, más fácil. ¿Se escucha bien así? Voy a comenzar yo para
darle después la palabra a Siri a todos, que conversemos entre todos. Yo creo que la cuestión, para mí la cuestión, hablo así a vos, la cuestión no es qué tenemos que decir, sino la cuestión es si somos capaces de escuchar. Porque yo digo, nací en La Plata, estudié en La Plata, estudié afuera, volví, vivo en el campo, porque decidimos irnos a vivir al campo, pero la América profunda no forma parte de mi experiencia cotidiana, habitual. Sería una impostura hablar de eso. Lo que no me parece una impostura es escuchar esa experiencia. Para más yo creo, y por eso me dedico a la hermenéutica, porque en el sentido que yo la entiendo, ¿no? Porque lo que distingue a la hermenéutica no es una disciplina, no es una rama de la filosofía, es una actitud filosófica. Lo que distingue es dos cosas: la necesidad de escuchar al otro y la necesidad de preguntar. Es decir, si uno pregunta es porque no sabe, ¿no? Y la necesidad de ser interrogado por los otros. Yo creo que esto es lo que hace falta, porque si no, siempre queremos decir algo, y ese decir algo siempre forma parte, o digamos arranca, comienza desde lo que nosotros tenemos en nosotros mismos, como nuestra tradición, como nuestra formación. Y eso es europeo. No puede ser de otra forma. Entonces, desprenderse de eso para poder entender las alteridades que habitan nuestra sociedad, esta sociedad es tan rica como la Argentina, no es fácil. No, es muy difícil, ¿no? Y por eso yo creo que, sobre todo después de escucharlo, conversando este mes que estuvimos juntos con Cyril, en ese caso, estoy hablando respecto de ese caso y el mío, ¿no? No estoy hablando de ustedes. Hay una gran diferencia, porque su vida está impregnada de esa experiencia, es muy cercana a esa experiencia de la tierra, de la gente que vive en eso, ¿no? Entonces, no por nada Cush se vino a vivir acá, ¿no? Es decir, por eso yo creo que hace falta sobre todo escuchar y dejarse cuestionar, interrogar, ¿no? Yo pienso que por eso es que no creo, bueno, la hermenéutica no es un sistema, ni quiere ser, ni quiso ser nunca un sistema, ¿no? Pero eso, yo creo que si la filosofía tiene una esencia y una función, un sentido más que una función, un sentido propio, es la de convocarnos, sin duda a pensar, pero antes que pensar al diálogo, ¿no? La conversación, a la escucha mutua, y a la escucha de otras experiencias que no son de la filosofía. La filosofía sin duda tiene una relación particular con el concepto, si le corresponde. Eso que decía algún filósofo, la tarea gris de aclarar los conceptos. Pero Jorge hablaba de la arquitectura. Bueno, pensar la arquitectura, que es un grandísimo desafío, que siempre fue un gran desafío para la filosofía. Los japoneses han trabajado mucho en eso, porque es pensar el espacio, es decir, una de las dimensiones fundamentales de la vida humana. Hay que pensar el espacio, es decir, la arquitectura es un espacio habitado, ¿no? Entonces, yo creo que ahora no se puede hacer una filosofía del espacio sin escuchar y dialogar con los arquitectos. No. Como nadie puede hacer filosofía de la ciencia si no sabe ciencia, si no escucha a los científicos, ¿no? Es decir que yo creo que en este momento de nuestra sociedad o de nuestro mundo, no sé, me parece a mí que a lo mejor es una tontería, la filosofía tiene que ser un gran vehículo de diálogo, de conversación. Después está la filosofía académica, que se enseña, hay que aprender la tradición, todo está bien, digo, pero
el filósofo, la filosofía, tiene una vocación de salir a la plaza pública, ¿no? Tiene una vocación de salir a conversar, a ayudar a pensar o pensar. Y esto se hace dialogando con otro. Pero dialogando quiere decir, no es que yo le voy a decir, sino escuchando, ¿no? Escuchar. Eso me parece que... y en todo caso, escuchando, pensar juntos, no sé. Más que pensar es buscar, ¿no? Buscar sentido. Bueno, ya hablé demasiado. Bueno. No sé, Jorge, ¿qué pensás de esta idea? La arquitectura es espacio, también es tiempo. Claro. Porque tiene que ver con el devenir de las personas, con la duración de los objetos, no lo había pensado. Sostenimiento de instituciones desde lo doméstico hasta lo estatal. Pero lo que nos interesa mucho como equipo también tiene mucho que ver con el hacer. Hay un carácter transformador de la arquitectura de ese espacio. Hay algo que tiene que ver con la humanización de ese espacio con ciertas características a través de una transformación de la materia en términos lo más concretos como simples, estoy hablándolo, ¿no? Digo, no es la palabra correcta para este encuentro, pero sin filosofar. Digo, estamos hablando de transformar los materiales y convertirlos en un objeto que transforma el espacio y que genera ciertas condiciones de existencia que lo modifican en sí mismo. Un filósofo hablaba de pensar con las manos. Tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con el sentido del hacer. Citando gente, pero digo un poco en los términos de la correspondencia que habla Ingo, ¿no? De cómo nos correspondemos con los materiales, cómo nos correspondemos. Hay algo así que nos interpela y que tiene que ver con esto. Pero no quiero hablar más de la cuenta, pero digo, hay algo que tiene que ver con lo académico también, que es complejo en relación con lo que estabas hablando, ¿no? Con ese escuchar. No sé si la filosofía lo ha hecho, pero sin duda la arquitectura en términos académicos, disciplinares, se apropia de la arquitectura como hecho. Se la vuelve propia y pretende explicarla, no solo explicarla, sino monopolizarla. Con la ironía que además la disciplina arquitectónica produce menos de la mitad de la arquitectura que se produce en el mundo hoy y muchísimo menos si lo vemos históricamente. Entonces hay algo ahí del monopolio de la palabra, del monopolio del habitar, que los arquitectos solemos poseer o pretender que somos formados para ello, y me parece que hay un problema académico en términos más amplios, que solo nos expresa en la arquitectura, pero en el resto de las disciplinas también, y que deberíamos asumir como intentos fallidos de explicar la realidad con poco de la realidad. Cuando yo tuve alguna... Perdón, sí, pero porque lo hice largo. No, cuando tuve alguna responsabilidad en mi universidad, promoví la creación de la carrera de arquitectura, la creamos. Y una de las razones es porque yo creo, bueno, en realidad de esto habla Umberto Eco, ¿no? El humanista del mundo contemporáneo es el arquitecto. Es decir, que reúne el hacer y el pensar. Pues no se puede hacer arquitectura sin pensar. Entonces, el humanista, Leonardo da Vinci, el mundo contemporáneo es el arquitecto, ¿no? Es decir, a mí me parece que, además me parece algo fascinante, quizá por eso mi hijo es arquitecto, pero entonces, y eso me parece, ¿no? Esa cosa fascinante de pensar, un pensar imaginativo, que supone interpretar la vida humana, ¿no? Y hacer, ¿no? Cyril, qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Qu'est-ce que tu peux dire ou qu'est-ce que question que tu peux faire? Moi, j'ai plutôt à vous remercier. Je suis content de vous voir tous, de vous rencontrer. Estoy agradecido de estar aquí, de encontrarlos a todos. J'ai beaucoup parlé, j'ai plus grand chose à dire, je veux no apprendre tengo mucho que decir, yo quiero sobre todo aprender de ustedes. J'ai travaillé plus ces derniers temps sur l'apport de l'Afrique He trabajado sobre el aporte de dans la modernité, à savoir d'un point de vue
desde un punto de vista, una perspectiva de la ciencia, del arte, de la filosofía. J'ai publié dans ce sens. He publicado en este sentido, en esta dirección, textos sobre esos temas. Esto muestra que hay una influencia del África en el mundo. Maintenant, ce pourquoi je suis là et que je Y por eso cherche estoy aquí, es que yo me interesa comprender. Il me reste plus beaucoup de jours pour comprendre. C'est un peu me queda algunos días para cette comprender invisibilité-là. La invisibilidad des de los afroargentinos. J'aimerais bien comprendre ce Me gustaría comprender sobre todo esa invisibilidad. ¿Cómo es que esto ha sucedido? Le fait d'une violence politique? Si tiene que ver con cierta violencia política. ¿Cómo es que cela peut esto puede ser reparé dans le cadre d'une république? ¿Cómo es que haya sucedido esto y de qué modo se puede hablar de esto en el cuadro de una república o en el marco de una república? Donc ça c'est une partie de ma. Por esto es una parte de c'est la grande question. La gran tensión. Et puis aussi también la deuxième question la segunda cuestión que yo propongo. À force de lire en lisant certains auteurs de ciertos autores qui en viennent à dire qu'en fait l'invisibilité des Afro-Argentins peut s'expliquer par aussi la invisibilidad de los afro-argentinos se puede explicar leur propre fait. Est-ce que c'est un argument crédible? C'est quoi? C'est los propios hechos. Sí. C'est-à-dire l'invisibilité des Afro-Argentins serait de leur ressort même. Ajá. La invisibilidad de los afroargentinos sale de ellos mismos. Sí, es propio de ellos. Et que c'est du ressort des peuples opprimés. C'est eux qui sont les victimes, en fait, sont encore rendus responsables y que son ellos responsables de esa desaparición y de esa c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Y es algo que yo no entiendo, no Parce que j'ai comme l'impression que c'est une double peine. Porque tengo la impresión que hay una doble dimensión. Ce sont des gens qui sont victimes de la force de l'histoire, mais en plus, que son víctimas de la fuerza de la historia. On m'explique que le fait qu'ils ne soient pas visibles, c'est el hecho de que sea invisible, que sean invisibles es la culpa de ellos. Est-ce que c'est pour dédouaner les responsabilités ou esto es para diluer les responsabilités des hommes politiques, de la política, de la société, de la sociedad? Il me semble que il y a une question importante, c'est la troisième question que je pose, qui peut faire le pont entre l'Amérique latine, ce que vous appelez l'Amérique latine et l'Afrique. J'ai fini ma conférence en posant cette question de l'État. Yo terminé mi conferencia en los otros días con esta cuestión acerca del Estado. C'est la question de l'État. La cuestión del Estado, me parece. Question prioritaire à régler. Es una cuestión prioritaria a enfrentar y a tratar de arreglar, a reglamentar, de ordenar. ¿Qué pensez-vous? ¿Qué piensan ustedes? Si hablan, yo traduzco. Bueno, esa frase mejor que yo. Solo pour adversión al vacío y al silencio. Je veux dire seulement pour aversion al silence. Una pregunta sobre tu presentación en realidad. Une question sur la présentation. Hablaste en algún momento de un estado fuerte en Burkina. El que te permitió estudiar era la universidad, qui t'a permis d'aller à l'université de Strasbourg, qu'il y avait donc d'universités publiques fortes à Burkina, et il y avait une étape. La propia construcción de la colonialidad global hace que sepamos un poco sobre África. Entonces, ¿cuál es la realidad de ese estado hoy en Burkina Faso? La construction de la globalisation occidentale fait que nous ne savons pratiquement rien de Burkina Faso. Et pourtant, donc, je te fais la question. L'État aujourd'hui et les universités à Burkina Faso, de l'État et la situation de l'université, comme ce qui passe aujourd'hui à Burkina Faso. Merci. Muchas gracias. Il y a eu
une évolution dans l'histoire socio-politique en la historia sociopolítica de Burkina Faso, avec beaucoup de violence. Con Quand mucha je dis violence, violencia. c'est Cuando dans digo le sens violencia, où la vie socio-politique la n'a vida, pas été calme. la vida sociopolítica no ha sido calma. 5 années après les indépendances, le premier pouvoir civil Después de la a été primera démis par un independencia, coup d'État el militaire. primer gobierno civil ha sido derrocado por un golpe de Estado. Los 5 años. Et donc, les structures étatiques qui avaient été mises en place, les écoles, La estructura les que había hôpitaux, de los hospitales, las escuelas, las ont tant bien universidades que mal fonctionné parce que, funcionaban más o bien, vous más savez, bien o avant mal, les pero années 70, il y avait une certaine abondance. en los Quand je años dis 70 había les una années cierta 70, vous abundancia. savez, la première crise, Es allí la primera crisis économique liée au económica pétrole. Là. petrolera. Il y avait suffisamment de ressources. Había Et donc, muchos les États fonctionnaient tant bien que recursos, mal. el Estado funcionaba también. C'est ainsi que des gens comme moi, Es así que de gente como parents yo, paysans, maman que paysanne, de padres paysans, campesinos, ont pu aller à l'école, pudo ir a la l'école escuela, de la République de la l'État, escuela del Estado, la jusqu'à escuela aller pública, étudier en France. y pude ir a estudiar a Francia. Ouais. Et malheureusement, c'est une situation qui tend à disparaître Es una aujourd'hui situación que fait tendió a de- desaparecer. du fait de la pensée unique, Es el hecho del pensamiento la único, libéralisation, la globalisation. la Donc, liberización, c'est la ce que j'appelle la globalización, violence lo que se puede llamar C'est también une la violence, violencia, porque es una violencia indescriptible indescriptible, que fuerte, subissent les pauvres gens. Parce que les moyens puesto de que l'État, los medios del Estado les moyens de l'État sont affectés están afectados, ne sont plus affectés no están más afectados, dedicados l'école, a la no son plus dedicación, a la affectés escuela, à la santé, à la malheureusement, ne sont plus affectés no à la están más création d'emplois, à la afectados, formation dedicados a la de la jeunesse. creación de Et empleos, tout ça a la formación contribue de la juventud, au fait que de hecho que il n'y a pas de perspective. no hay perspectiva. Voilà. Parecido con nuestra situación. C'est pareil avec notre situation ici. Yo quisiera saber si en este Moi, tiempo en j'aimerais savoir, Argentina dans ce temps-ci, ha tomado en Argentine, contacto con est-ce que, afrodescendientes. quand tu étais là, est-ce que tu as fait des contacts avec tes afrodescendants ici? Quand t'étais Oui, là? j'en ai rencontré. Me he encontrado con J'ai algunos, parlé avec, he hablado con avec quelques-uns qui avaient algunos que des connaissances à partager avec moi, tienen y que me qui han m'ont permis compartido conocimientos, de retrouver des textes de clés. tratar de Parce que pour encontrar moi, los ce qui est textos important, c'est claves aussi que yo lire, creo que es muy importante. mais parler avec les gens. Donc, j'ai pu repérer des grands textes, Pues tanto des yo auteurs. he podido Handicap pour acercarme a moi, grandes c'est que je autores, a ne grandes lis pas et je textos. ne parle pas espagnol. Con el problema de que yo no he leído esos textos ni tampoco lo español. Les textes en anglais Los ne posent textos, pas de problème. los textos en inglés Je no pense tengo que problema, pero je les aurai grâce à Carlos. yo lo lamento, Mais gracias a les Carlos. textes en espagnol, Me ha dado textos en moi j'ai un español. problème, je n'aime pas les traducteurs. Donc, En Burkina Faso no tengo je traductor. n'aime pas les traducteurs. Voilà, je l'ai entendu la première fois. J'aime bien lire les textes. Vamos a organizar un Gana curso de la- español en Tilcara para... Ahí está. Para Et afrodescendientes. j'essaye de pallier à Trato de cette, paliar esa situación de pallier à cette situation en parlant avec vous. hablando con la gente, escuchando, conversando Voilà, en parlant avec vous. Con ustedes. con ustedes. Parce que je ne crois pas que dans une année, je parlerai bien espagnol. Yo espero que en un año hablaré bien español. No creo. No creo. No creo. No creo. No, je crois. Vous croyez? Oui. Ah, Non, vous il êtes croit pas. bien Lui, il sûr. croit pas. Bien sûr, Oui, je crois. pourquoi pas. Pourquoi pas. Il faut venir ici 3 mois, 6 mois. C'est pas, Tú has venido una... c'est pas donné. Une année entière, claro. Bueno, Adriana. quisiera compartir en Je relación voudrais a partager lo que se viene conversando. ce qu'on Voy a a parar conversé. Claro que un sí. poco, mirarlos. Claro que sí. Je me levais pour vous regarder. En principe, Dialogando con los tres, je dialoguais en dialoguant avec nous, avec vous, avec les trois,
Ici, Abya Yala, moi je préfère parler des Abya Yala, c'est le nom qui est dans le peuple indigène dans le continent américain. Et aussi, comme Afrique, c'est des territoires pluriels. D'avant la colonie, en notre territoire, on faisait philosophie. Mais notre philosophie, je considère, humblement, c'était dans le faire. C'était pas la pensée, c'était le faire. Avec le rapport avec la nature, avec les divinités, avec les autres. Donc, moi je dis ça parce que je pense le sens, je pense original du terme philosophie. Philosopher, quand on parle de philosophie, c'est réflexionner. Réflexionner, c'est se rentrer sur soi, se revenir sur soi. Tous les peuples font ça, c'est une pratique qu'on a. Mais ce n'est pas ancré dans la pensée. C'est parti, elle fait partie, mais ça va au-delà de la pensée. Moi, je pense que dans cette écoute, ce dialogue, c'est important de récupérer cette narrative qui ont survécu à la colonisation. Et je pense que c'est que tu es en train de faire, Cyril, et beaucoup qu'on fait ici aussi. Le point, c'est donner le statut épistémologique pour pouvoir s'asseoir dans la même table. C'est de reconnaître aux philosophes, reconnaître les philosophes et les philosophes femmes de nos peuples et leur permettre de s'asseoir dans la table. Que ce soit nous, le peuple, qui parle de nous, cosmovision, de nos sens du monde, et pas l'académie. C'est pas que l'académie ne peut pas, mais parce que c'est une espèce de justice épistémique. C'est un acte de justice épistémique sur la invisibilisation de ce que tu demandais, afrodescendante, afro-argentine. Ça a à voir avec c'est une politique d'État, justement. En août, comme je disais avant, on a célébré une rencontre de féminisme communautaire, populaire, tout ça. Et on l'a pensé, c'était Afrique en Abya Yala. Justement, on a invité des sœurs afro-argentines, afro-brésiliennes à venir jusqu'ici à Tilcara et nous raconter son expérience, ses expériences. Donc elles ont raconté, et moi je me fais écho de leurs paroles, c'est pas mes paroles, c'est les paroles à elles. Elles ont dit, dans le census, quand on compte les gens, quand il y avait des afrodescendants dans les ogas, les maisons, on mettait métis. Quand on faisait les enquêtes de l'État, on mettait métis. Donc après, dans les statistiques, ça n'existe pas. Il n'y a pas des afro-argentins, il n'y a pas des afrodescendants. C'est une grande question, un grand truc à faire. Depuis la philosophie, dans un sens très ample, c'est très important politiquement aussi. C'est aussi éthique, esthétique aussi, de pouvoir nous donner l'endroit pour ce genre de dialogue, cet espace. C'est pour ça, moi je profite. Nous voulons te faire un humble cadeau. C'est une tasse de rencontre. Donde hay il y a une grand-mère, tu peux la regarder, c'est un grand arbre, c'est une grand-mère africaine. Au milieu de Tilcara. De l'autre côté. Voilà. Il y a la grand-mère. C'est une grand-mère qui représente l'Afrique. Voilà. Derrière, il y a un paysage de Tilcara. Gracias. Logramos que diga gracias. Esto ya es, ¿no? La primera palabra, hacia el castellano. Cardón. Cardón. Y la tomé amoroso de Cardón. Se enamoró.
Vous avez raison, madame. La notion, usted tiene razón. la philosophie institutionnelle, La filosofía institucional n'épuise pas le concept. No agota el concepto de la filosofía. Parce que la philosophie, porque la filosofía, elle est consubstantielle, es consubstancial del hombre. Partout où il y a l'homme, il y a en la todos los lugares philosophie. donde hay Quand je dis seres humanos hay l'être filosofía. humain, je ne suis pas en train de genrer mon discours. Quand je dis l'homme, c'est l'être Cuando humain. digo Donc, hombre, digo el ser humano. il s'agit de l'être Se humain. trata del ser humano. Donc, la philosophie a existé. La filosofía ha Et existido. je le dis en pesant mes mots. Je l'ai Yo déjà lo écrit digo con mis palabras, en en mis disant textos, à mes collègues philosophes refiriéndose a mi hellénistes. colega filósofos que dicen, On fait hecho, commencer la philosophie la filosofía ha comenzado avec Pythagore con Pitágoras en Grèce ancienne. en la Grecia C'est ce antigua. qu'on nous a appris. Según lo que nosotros hemos aprendido en la C'est une academia, erreur es un error de penser que de pensar que avant Pythagore, antes de il n'y avait pas la Pitágoras no había philosophie. filosofía. Donc j'ai écrit Yo he escrito noir sur blanc et c'est publié y se que, ha au fond, publicado que en el il se fondo passait ceci avant Pythagore. que la filosofía ha existido mucho antes de Il y Pitágoras. avait des sages, il y avait des sages, Había de sabiduría, había de sabios, Notamment, claramente les sages los en Égypte sabios ancienne. en el Egipto antiguo. Vous lisez Si ustedes mot leen pour mot des grands palabra philosophes por comme palabra, Platon, un ils gran décrivent filósofo leur como propre Platón, voyage en él Égypte ancienne escribe pour aller en referencia a sus viajes a Egipto, donde él aprendió à réfléchir, a reflexionar, la sagesse. la sabiduría. Ce qui commence avec Pythagore, Lo que comienza con Pitágoras ce qui commence avec Pythagore, c'est en fait es de hecho l'invention la invención de ce mot de esta philosophia, palabra filosofía, qui signifie que significa amour de la amor sagesse. de la sabiduría. Donc, Por tanto, avant que le mot ne soit antes que la institué, palabra no sea avant que le mot institucionada, ne soit employé pour la première fois antes par de que se le Pythagore, haya empleado por primera vez para referirse a eso que la nosotros llamamos philosophie filosofía, passait pour la une filosofía attitude critique. pasaba Elle por passait una pour une actitud pensée crítica, por un Elle passait pensamiento pour une crítico, recherche sans fin. una la vérité. búsqueda de la verdad sin fin. Voilà comment. Y aquí Et porque nous trouvons justement dans toutes nosotros nos encontramos sociétés esto en todas las sociedades humaines humanas, une telle disposition d'esprit disposición de parmi les espíritu hommes, enclin Entre los hombres. à entre los chercher hombres a sans buscar cesse la sin vérité. cesar la verdad. Ouais. Et donc, Y por qu'est-ce qui se tanto, passe ¿qué es lo avec que Pythagore? sucedió? Il faut reconnaître Hay que reconocer cette nouveauté esta Pitágoras. qui arrive novedad avec, con Pitágoras. avec Pythagore. Il dit, bon, Él dice, nous Grecs, nous ne Nosotros, pouvons pas los griegos, nous ne pouvons pas nous vanter d'être à la hauteur des sages égyptiens. no, nosotros no podemos remontarnos al estatuto de los sabios, Soyons Egipcios. sí, humbles. Et egipcios. donc, Y por tanto, parlons plutôt hablamos de más bien philosophia. de filosofía, ¿sí? De los que amamos Parlons plutôt de llegar a ser philosophos, sabios, o que amamos C'est-à-dire- la sabiduría. d'amants de la vérité. Se trata entonces de los amantes de la verdad. Donc, si on fait naître Por la tanto, philosophie à de partir hecho, de Pythagore, Si se vous voyez entiende là la filosofía a que partir de Platón, Pitágoras. de Pitágoras se ve que c'est une es, erreur. es un error. Et c'est aussi une manipulation de Y l'histoire. también es una manipulación de la Évidemment. historia. Claramente, Je ne vais pas attaquer mon ami Santiago, no quiero dont atacar a mi amigo Heidegger a Santiago, eu dans question, que le dans llama question 2, Heidegger, que a Heidegger ha dit que la hecho, philosophie est grecque. ha Elle hablado parle a grec, título de la et il ne filosofía peut pas griega, y avoir de philosophie que grecque. y que dice que no puede haber otra cosa sino Beaucoup filosofía d'autres, comme griega. bien avant Heidegger, Husserl, son maître, Mucho antes de en Heidegger, fait, il est allé à l'école de Husserl en disant cela, mais con su Husserl maestro encore, Husserl, à celle de Hegel. él también Donc, Estaba de acuerdo con Hegel. estaba de acuerdo con Hegel. Sí. de ce point de vue, Desde el il punto faut, de vista, il faut rendre justice es necesario hacer justicia et sortir de cette y pensée. salir de este pensamiento, Comment on appelle ça? La pensée unique, voilà. del pensamiento único. De penser que Un pensamiento il n'y a que que no tiene, l'Europe et l'Occident Solo. que solo tiene Europa y Occidente, qui soient
au fondement de la modernité. que es el fundamento de la modernidad. Voilà j'allais dire la manipulation de l'histoire. Manipulación de la historia. J'ai eu à expliquer dans ma Y yo he conférence. tratado de explicar en mis conferencias, en estos 3 días que estuvimos, todo esto sucedió lié au système colonial. ligado al sistema colonial, qui a contribué beaucoup que ha à la contribuido destruction mucho de a la la mémoire destrucción de des la sociétés, memoria de las sociedades, aussi también à dégrader a degradar les cultures la cultura local, pour justement justamente pour justement imposer de façon para imponer de par des forma subterfuges con subterfugios imposer une vision poner una visión qui consiste à que dire qu'en consiste fait en decir que de hecho un continent par un exemple comme continente, l'Afrique por ejemplo como África, n'existe que no pour existe être dominé. más que para ser dominado. Voilà. Donc, au fond, Por tout tanto, ça, en el fondo todo esto c'est un système, es un sistema c'est un système colonial, en el cual je pense que le monde pienso que el mundo va sortir. va a salir. Vous voyez bien que aujourd'hui il y a comme un changement, Hoy hay un changement cambio. de cap. On le voit. Et c'est ce qui rend se Monsieur ve. Donald Trump assez agressif. Y por esto es que, por ejemplo, Donald Trump está tan agresivo, la porque roue est justamente tournée d'un point de vue économique, d'un point de vue hay un politique, cambio, hay d'un point una de vue transformación technique, desde el punto de vista político, social, Chine económico, a déclassé les États-Unis. científico. ¿Ya Donc, déclassé? A déclassé. Sí. Oui, d'un point de vue Que ha économique. Desclasado. sí, bueno. En punto de vista económico. Donc, on se pose A la Estados question. Unidos, Estados ¿no? Que lo Unidos. ha- Il faut se poser les bonnes questions ici aussi. es en necesario Argentine. plantearse buenas Vous allez preguntas. continuer à regarder l'Europe, Acá. la vieille Europe branlante, décadente, comme disait Nietzsche. Vamos a seguir Ou bien est-ce que vous dependiendo de allez la ouvrir vieja les yeux Europa sur decadente, vraiment le monde pour tirer O vamos a abrir le meilleur, la vista al mundo le meilleur de la vie. para sacar de ahí lo mejor de la vida. Parce que jusque-là, porque ce que justamente j'ai compris, c'est allí qu'en Argentine, on lo ne que he voyait que comprendido l'Europe et en l'Amérique la du Argentina, Nord. Fuerte, Carlos. ¿qué es que tú has dicho? Que la Le Argentina, modèle, Lo que yo le modèle, el modelo, le sí, modèle, de la- c'était el modelo. l'Europe du Nord, La Argentina l'Europe es occidentale América del et Norte l'Amérique du Nord. y Europa. Sí, Occidental. occidental, sí. Ese es el modelo. En tout cas, en Afrique, on fait En en todo sorte caso, qu'il en y ait une África diversité hay una diversidad de la relation. de la relación. J'expliquais à Explicaba Carlos a que Carlos que le Burkina Faso en Burkina Faso était l'un des rares pays en Afrique à n'avoir pas de lien de coopération Unos pocos politique avec lugares la Chine populaire. que tenía, que Y no puis, tenía o que tenía, que no tenía, nous n'avions no pas de tenía relation relación con la China politique con la avec China la Chine populaire. popular, On sino avait con des relations avec Taïwan. había relaciones con La Chine Taiwán. Taïwan. Nous soutenions Taïwan. Et cela donnait Y esto à ha dado, Blaise Compaoré, l'ancien président Blaise Compaoré, y al antiguo presidente de Taoré beaucoup d'argent, beaucoup le de ha dado moyens. muchos medios, muchos recursos. Voilà. Il était le représentant de Taïwan El representante de en Afrique. Taïwan Et en il en a África. bénéficié, il en a Y profité. se ha Mais le aprovechado Burkina de Faso, eso. en tant que tel, n'en a pas profité. Pero Burkina puis, Faso, en tanto que tal, no lo Quand il a aprovechó. été destitué Cuando par fue la destituido révolte, por la revolución, c'est pas une révolution, une révolte. una revuelta. Une révolte en 2000, le 31 octobre 2014, il a En été chassé 2014, après 27 ans de pouvoir. Donc, il y a eu ha habido des élections une année elecciones plus tard. un año más tarde. Et puis, on décide donc Y de después se nouer des decide rapports diplomatiques, politiques et économiques avec la Chine de populaire. renovar las Je vous dis, relaciones políticas con la China De, popular. de 2015 à Desde el aujourd'hui, ça fait 10 ans. 2015 a hoy, a 10 años, La Chine, la China la Chine est parmi les trois es principaux entre los tres partenaires principales économiques partenarios económicos Faso. de Burkina Faso. Et le premier partenaire économique, ce El sont les primero Émirats arabes. son los Emiratos Árabes. Le deuxième partenaire, El segundo c'est la Côte d'Ivoire. es Puis la Chine. Côte d'Ivoire, Costa de La Marfil. Côte Costa d'Ivoire. Costa de Marfil, y luego la China. Ouais. Le premier pays européen, c'est la Suisse. La Suisse Primer arrive comme sixième País es partenaire. Suiza, Europeo.
no europeos. Bueno, donde La France est totalement déclassée. Francia está totalmente desclasada. ¿Desclasé? ¿Qué vendió? ¿Desclasada? No, pero no es desclasada. Vous avez Desclasé fuera de clase. Fuera, separarla, digamos. ¿no? Voilà. Sí. Vous sortez du rang, quoi. Sí. Vous êtes déclassé. Comme pour dire qu'il n'y a plus de... Para decir que no hay más que... Il n'y a plus il n'y a plus de relations privilégiées. No hay Elles sont relación diversifiées. privilegiadas, son diversificadas las relaciones de Burkina Faso, ¿no? Hay una pregunta en el chat. Sí, por favor. Dice, ¿en qué momento el discernimiento se encuentra? Del discernimiento se encuentra el pensamiento popular burkinés. Du discernement se trouve la pensée acerca de la participación popular. À propos de la participation populaire. A Burkina Faso. Sí, a Burkina. No, ¿a qué grado dije? ¿Cómo dice? ¿En qué grado? ¿En qué momento del discernimiento? Dans quel moment du discernement se trouve la pensée burkinabé par rapport à la participation populaire. La participation populaire. Ça, c'est la question. Ils sont là-bas. Me parece que... Il me semble que de ce point de vue-là, desde el punto de vista, les fruits de l'éducation, de la science et de la démocratie ne sont pas encore mûrs. No son los mejores. Parce que no son maduros aún. No están maduros, sí. Parce que puesto que la pensée critique, el pensamiento crítico, la capacité de penser par soi-même, la capacidad de pensar por sí mismo. Donc, pouvoir se poser des questions. Por tanto, poder plantearse las cuestiones, la pregunta si esto es verdadero. ¿Cómo es lo que yo puedo hacer? ¿Es lo mejor que yo puedo hacer? No hay otra solución. Me parece que il n'y a pas suffisamment, de este punto de vista no hay suficientemente il n'y a pas une masse critique una masa crítica importante. C'est pour cela que es por esto que vous voyez l'histoire politique, je vous l'ai dit, pueden ver la historia política, elle est faite de coups d'État. El efecto de los golpes de Estado. Está hecha de golpe de Estado. Premier coup d'État en 1965, ce sont des militaires qui gèrent le pouvoir jusqu'en 1991. Hasta 1991. Élection, soi-disant démocratique. Et là encore, j'ai expliqué que c'était une démocratie en trompe-l'œil. Fue una democracia engañosa. Parce que puesto que celui qui a assassiné Sankara par coup d'État, Sankara lui-même était arrivé au pouvoir par coup d'État, donc il a été assassiné. Après 4 années de régime militaire, il décide d'organiser des élections. Il empêche l'opposition de se présenter. Donc, on décide, les partis d'opposition décident le boycott. Los partidos de oposición hacen un boicot. Sur le corps électoral, 20% du corps électoral est allé voter. Et sur ces 20%, il a été élu à 91%. Donc vous voyez bien qu'il a été mal élu. Mais la corte electoral, ¿no? Il a été mal élu. Il a été élu par 20% du corps électoral. Ya entiendo. Que fue elegido solamente por el 20% de la... Par exemple, il y a un corps électoral de 6 millions. Sur 6 millions, 20% sont allés voter. De 6 millones, solo 20% votaron. 20% fueron a votar. Et ce n'est pas représentatif. No es representativo. Et compte tenu du fait aussi que on a muselé l'opposition pour qu'il n'y ait pas de candidat sérieux et qu'il n'y ait finalement que des panquins pour l'accompagner. Donc, c'est lui qui a régné donc de 1991. Il a enlevé le treillis militaire et puis il a porté les costumes. Aujourd'hui, j'ai pas voilà, il a porté un costume là pour être
pour faire la démocratie de façade. Donc de 1991 à 2014, il a été président. Mais n'oubliez pas qu'il a été président de 1987 à 1991 par coup d'État. De 1987 à l'assassinat de Sankara. Il a fait assassiner Sankara. Il a assassiné a Sankara, el presidente, el 87 al jusqu'en 91, juin 91. Il y a eu les élections, les fausses élections démocratiques. Et hasta el 2014, ¿quién fue? Et jusqu'à 2014, c'était qui? Mais c'était lui. C'était lui même. Ah, y después... Jusqu'au 31 janvier 2014. Hasta el 2014 siguió siendo. C'est une vie au pouvoir. Una vida en el poder. Donc, il n'y a pas eu de développement de la pensée critique. Desarrollo del pensamiento crítico. Si je peux dire les choses brièvement. Si debo decir las cosas brevemente. Parce que, puesto que on a fait valoir toujours l'argument de la force. Siempre se hace valer el argumento de la fuerza. No se ha invertido en educación. Un pays comme le Burkina Faso, il n'y a que 7 universidades públicas. C'est très insuffisant. Muy insuficiente. Des lycées techniques, il n'y en a pas beaucoup. No hay liceos técnicos. Des écoles primaires, il n'y en a pas beaucoup. No hay la preuve, vous avez beaucoup d'enfants dans la rue. Il y a une obligation scolaire jusqu'à 16 ans. C'est de la... Comment on va dire ça? C'est une loi théorique. C'est une loi théorique qui dit que les enfants sont obligés jusqu'à 16 ans d'aller à l'école. Mais vous les trouvez là dans la rue. Es una ley teórica, pero no ocurre, sino que lo que pasa es que finalmente hasta los 16 años los chicos están en la calle. Donc comment voulez-vous que l'esprit critique se développe dans un pays pueden où ustedes pensar que el il n'y a pas suffisamment d'écoles se desarrolle en estas condiciones? Et où on promeut l'éducation, le madersa ou l'éducation religieuse. Y sin embargo se desarrolla la educación religiosa. Ouais. Est-ce que je peux poser une question? ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Qué, primero lo hago en francés, después traduzco. ¿Qué influence ou qué rapport ont les diverses religions et direction à promouvoir une pensée critique? Es decir, ¿qué han hecho, qué hacen o qué influencia tienen las diversas religiones para promover un pensamiento crítico? Je ne pense pas que... No creo. Je ne pense pas que... No creo que... Je ne pense pas que... No creo que ces religions que estas religiones a promouvoir la pensée estén ahí para promover el pensamiento crítico. Porque leur leadership propose su liderazgo propone la ignorancia de los grupos que gobiernan. Es por eso que más dejemos esta formación prosperar, más tiempo mantendremos los jóvenes en el oscurantismo. Hay que absolutamente hace falta una educación científica, técnica, cultural, artística, que permitan que podamos hacer preguntas, que respondamos y que también digamos que no estoy satisfecho y que otra persona dé una opinión contraria. C'est aussi simple que ça. Una pregunta en relación con esto. Estamos hablando de la religión en tanto institución religiosa, vertical, con un cuerpo organizativo, o estamos hablando de la religiosidad. Porque si estamos hablando de la religiosité, me parece que hay algo así que tiene que ver con una mirada hacia lo popular, una valoración, un pensamiento popular, la participación popular, que incluye una religiosidad como parte constitutiva, históricamente, más o menos cercana a lo institucional, muchas veces disruptiva de la propia institución, de la institución, que es disruptiva de la propia institución,
pero que de alguna manera me parece que tenemos que tomar en consideración como parte de esa misma existencia de esa otra filosofía. Porque si no estamos haciendo una disección de esa existencia popular en los términos de lo que nos gusta, de lo que nos convence, y le queremos quitar aquello que nos está pasando. No sé si se entendió lo que estoy diciendo. Voler a ceux qui ont le pouvoir. Me animo a agregar que esa... A madame. J'ai répondu à madame concernant sa question. Le respondí a Adriana sobre esto, la situación de Burkina Faso. Parce que vous avez des maîtres coraniques, ce sont des maîtres coraniques. Hoy encuentran maestros del Islam qui procèdent le plus à l'éducation des enfants abandonnés. A la educación de los niños abandonados. Ou encore, vous avez dans des villages, en las ciudades, des espèces los pueblos, de gourous hay un gurú qui ont la charge d'enfants dont les parents qui se ocupa de los niños sin padres. Et du coup, on voit se développer des phénomènes comme la mendicité. Y se desarrolla entonces un fenómeno como la mendicidad. Est-ce que ceci est une formation d'avenir? Pero esto es una formación de futuro. D'avenir. La pregunta, ¿esto es una formación de futuro? Qui grandit avec un tel état d'esprit. Que va a promover a que los chicos hagan crecer su espíritu. Peut-il devenir un citoyen? Para devenir un ciudadano. Peut-il se prendre en main d'un point de vue social, politique et économique? Desde un punto, pueden tomarse la mano. Pueden tomarse la mano desde un punto de vista social, político. C'est pour ça que je dis que es por esto que digo, es necesario, sería necesario más bien promover la educación formal, l'éducation formelle des jeunes dans l'éducation formelle des jeunes dans les langues internationales, l'éducation formelle des jeunes en sciences, en technique, dans les arts, en ciencia, en técnica, en artes, et ça leur donne l'ouverture sur leur environnement. Y abrirse al ambiente, al medio ambiente y al mundo entero. Je crois que si je n'avais pas été formé, il ne me viendrait même pas à l'idée de rechercher par quelle voie arriver à Buenos Aires et à avoir une visite. Parce que je serais enfermé dans mon monde là, encerrado en mi mundo. Voilà. Je ne verrais que les gens de ma famille, quoi. Solo vería a mi familia, a mi gente. Alors que plus j'apprends des choses, je me dis, tiens, en Argentine, il y a ci, il y a ça. Por tanto, yo puedo ahora he aprendido que el cara es cardón. Cardón. Es que, sí. Si querés cambiar. No. Sí, vení acá. Vos traducís, yo traduzco. La primera, un tanto por ahí amplia, yo te cuestiono, a responder lo que se pueda. Pero si pudiese caracterizar algunos principios de la filosofía africana dentro de esa gran pluralidad que tiene, y después tu propuesta filosófica, tu reflexión, tu mensaje, ¿cuál es? Quel est le point central de ta proposition philosophique? Hay una pregunta en el chat, en el mismo sentido que la pregunta que hace Adriana. ¿Cómo se describe el pensamiento de los pueblos originarios de África? ¿Cuáles son las bases del pensamiento africano? Les pensées africaines, quelles sont les bases de la pensée africaine? C'est une question colossale. Es una pregunta colosal. Ah oui. Un poquito. Un tout petit peu. Je vais me cantonner à ce qui me concerne, ma philosophie. A encuadrarme en lo que es mi filosofía propia. Parce que moi je pense. Porque yo pienso. Je pense dans ma langue et pienso en mi lengua. Et ce que j'ai. Y lo que j'ai mis. Lo que he puesto. Ce que j'ai mis en exergue, en balance. Que lo he puesto en balance, en equilibrio, para romper. L'eurocentrisme, con el eurocentrismo, c'est ce que j'ai expliqué, lo que yo explicaba justamente à 3 jours, hace 3 días, à travers
a través de la filosofía de lo maya. Es una expresión. C'est du maya ou c'est de le. Donc c'est de le. Du maya. Donc de le. Non, o sea, du maya. Del maya. Du maya. Del maya. Es una palabra de su lengua original. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste entonces? Elle se pose la question. Se hace la pregunta. Pourquoi sommes-nous? ¿Por qué su nombre? Pourquoi sommes-nous? Ah, perdón. ¿Pourquoi sommes-nous? ¿Por qué somos? Nosotros. No somos nosotros. ¿Por qué somos? Un nosotros. Qu'est-ce que c'est que la réalité là? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es? A partir de ces deux questions, a partir de estas dos preguntas, nous distinguimos que claramente que la realidad elle est multiple. Es múltiple. Il y a la réalité humaine, está la realidad humana, les femmes, les hommes, las mujeres, los hombres, il y a la réalité animale, está la realidad animal, muchos tipos de animales. On ne peut pas les connaître no tous. podemos conocerlos todos. Il y a les plantes, están las plantas, plusieurs types, muchos tipos. Et il y a tous ces objets qui y también hay objetos visibles y no visibles también, qui peuplent la nature, que pueblan la naturaleza. Les montagnes, las montañas, nos forêts los ríos, sacrés, etc. los bosques sagrados, etc. Et on en vient donc à cette y entonces llegamos a esta idea de esta multitud de choses, de cosas, de réel, de realidad, de cette multitude de réel, esta multitud de realidad o de lo real, nous pensons qu'il y a fondamentalement pensamos que hay fundamentalmente una igualdad, une égalité des choses. De las cosas. La chose, qu'elle soit chose humaine, la cosa que sea o sea humana, animal, o que sea cosa animal, que ce soit la plante, o que sea la planta, aucune vie ninguna vida dépasse une autre sobrepasa a otra. Dans l'ontologie, en la ontología Vamana. Y es de esta manera entonces que vemos que en el fondo de esta filosofía es una reflexión sobre la cosa. La cosa. El ser humano es una cosa, el ser humano es una cosa, la planta es una cosa. El desarrollo del hombre depende de todas estas cosas. Y es lo que yo expliqué en estos conceptos, o este concepto de Maya, que tiene también como sinónimo el Ubuntu. En otras lenguas, que llamamos las lenguas Bantú. Entonces se ve que a partir de aquí podemos desarrollar, a partir de una filosofía como esta, podemos desarrollar un pensamiento político, un pensamiento ecológico, una filosofía feminista que ha sido desarrollada ¿por qui? Tanela Boni. Por Tanela Boni, es una profesora en la universidad que ahora está jubilada en Abidjan. Sin tener que entrar en un gran debate con mis pares filósofos africanos. Yo prefiero entonces hablar más bien de lo que yo he hecho. Quisiera... ¿Cómo hacemos ahora? ¿Y hace una pregunta?
Sí. Y hacen las dos lenguas, entonces. Un amigo. Sí. Ah oui, je vais faire une question. Te poser une question. Premièrement, je la pose, parle en espagnol, después je fais la traducción. Voy a volver a la idea de Jorge. Mi impresión es que, o lo que yo entiendo mejor, es que en las experiencias de los pueblos originarios de las diversas regiones del mundo, incluso en el Egipto, el pensamiento y la vida espiritual no estaban partidos, divididos, digamos. El pensamiento y la experiencia de la trascendencia, que me parece que esta es quizá la forma mejor de decirlo, la experiencia de la trascendencia en la tierra, en los seres vivos, en la presencia de los ancestros, era indivisible. Entonces, ¿cómo elaborar una filosofía que continúe con esta tradición? Ahora voy a tratar de traducir. Dans l'expérience du peuple original, par exemple dans l'Égypte, il n'y avait pas une division entre le pensée critique et l'expérience de la transcendance, ¿no? Après, selon la conception occidentale, on appelle religion ou on appelle spiritualité. Mais la question est que dans la sagesse ancienne, il y a aussi une expérience, une réflexion sur la transcendance. Comment est-ce que nous pouvons faire une philosophie qui accepte cette expérience, accepte et ne travaille pas avec la division qui finalement est de l'illustration entre les mots. Se hizo más largo en francés que en castellano. A mí me parece que le está vendiendo humo, ¿no? Es más fácil hablar en la propia lengua que... pero ya me hicieron perder la... Il fout le bordel sur C'est clair. Aujourd'hui, je me marre. Comment faire? J'ai compris votre question. Voilà. Il y a... Je vous dis en toute honnêteté. Yo le digo en toda honestidad, yo no soy especialista del Egipto antiguo. Voy a responder permaneciendo en mi universo. En esta cosita que le conté antes, no entré en los detalles. Pero ahora, bueno, Carlos quiere un poco de detalles. Vamos a dar detalles. Porque la naturaleza está hecha a la vez de seres visibles y otros que son invisibles. En nuestra naturaleza es un poco así. Es por eso que nosotros vivimos con los muertos. Los muertos no están muertos, están acá. Están acá y no hay en nuestro pensamiento no hay no hay un pensamiento del más allá. No. Hay un mundo, ese mundo en el cual es que estamos. Hay muchos mundos en ese mundo. Es un mundo que está habitado por muchos mundos, en el cual está el mundo visible y lo invisible, y hay muchos niveles de invisibilidad. Es por eso que el cristianismo aparece para nosotros africanos. Invierte totalmente nuestra metafísica. Porque no hay más allá. Cuando yo digo cristianismo, es lo mismo para el Islam. Porque postulamos en el Islam una vida y un más allá. Y para la cual actuamos y nos preparamos para
de vie dans l'au-delà. Es para vivir en el más allá. Il n'y en a pas. Y nosotros no. C'est ici. Es aquí. Seulement quand on meurt, solamente on passe que dans l'invisible. cuando morimos pasamos al mundo invisible. Pero ahí queda algo. A chaque fois. A cada vez que queda que nos permite estar en contacto con nuestros desaparecidos. A condición que sea un hombre de bien, un ser humano de bien. Es eso. Y vous voyez, c'est une disposition d'esprit. Es una disposición del espíritu espiritual que es bien singular, que conduce a proteger la nature, proteger la naturaleza, que conduce a vivir con los animales, y que nos dice, esta vida aquí, esta vida es sagrada, il faut la tenir. Hay que tenerla. Voilà, il faut la tenir. Et puisqu'on nous dit y cuando nos dicen en este hecho estamos diciendo justamente que no hay un más allá, como postula los musulmanes, los cristianos. Voilà. La trascendencia no. La trascendencia no. Hay una inmanencia. Estamos en la inmanencia permanentemente. Esta inmanencia. Y no es porque yo no los veo, porque no veo estas cosas invisibles que no existen, que no existan. No es que yo por no verlas no existen. Hay otras personas que llamamos los hombres iniciados, las personas que están en contacto con estas fuerzas y que pueden decirnos ¿qué esperan de nosotros? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, con esto se vive. Estos invisibles nos guían, nos protegen. Y hacen la vida humana aceptable. Por eso que no hay que deforestar, no quemamos azarosamente. Sin embargo, podemos matar un animal para comer, pero no podemos proceder a una decapitación de una especie. Tomo lo que necesito para comer. Hago un acto de contrición y pido perdón por lo que agarro, por lo que tomo. Ese es el espíritu. El buen espíritu para tener. ¿Se dan cuenta? Está muy lejos también del espíritu mercantil, que consiste en explotar la naturaleza de manera desconsiderada para tener ganancias hasta el punto de hacer del hombre un esclavo. Pero no es la doctrina que triunfó. Se ve que todo el mundo entero se ha contenido en un mundo mercantil. Esto que les digo es un poco de viejo. Nadie lo cree. Nadie cree en esto hoy por hoy. Y sin embargo, tendríamos que haberlo hecho. Hubiésemos tenido un mejor porvenir. Viviríamos más humanamente en un contexto así. Sí. En la filosofía presocrática de Parménides y Zenón, ¿hay alguna relación con lo que usted acaba de mencionar acerca de la cosmovisión del ser y el estar aquí y ahora, sin pensar en lo que dicen las religiones? Qui lisent les religions. J'ai fait un long voyage, moi. Yo hice un gran viaje. J'ai commencé à étudier. Comencé a estudiar
los filósofos griegos presocráticos en Estrasburgo. En el 1989. Ahí hice mi maestría sobre Heráclito. Luego, en el 90, presenté un proyecto de tesis sobre Parménides. Para luego escribir mi tesis. Estudié en una universidad occidental. Entendí y leí la filosofía como la enseñamos en Occidente. Entonces, en Strasbourg, no tenía ningún maestro para enseñarme la filosofía africana. No es en Strasbourg que nos van a enseñar la filosofía africana. Nos pueden enseñar la griega, la alemana, y nunca supe bien si hacer griega o alemana. Elegí la griega para hacer mi tesis, mi promoción profesional. Lo que digo sobre mi pensamiento filosófico africano es totalmente disruptivo con Parménides. Sin embargo, si usted quiere establecer un puente, esto habría que leer mi tesis. Si usted tiene que leer mi tesis. Si usted lee mi tesis, entendería que lo que yo montré de Parménides, que es importante, es el rol de la imagen. El poema de Parménides está lleno de imágenes. Y yo fui, o ese fue el punto clave en mi tesis. Yo traduje el poema de Parménides para explicarlo y comentarlo. Y mostrar justamente que ese poema está animado por las imágenes. Yo le decía el otro día a Santiago, ¿qué es una imagen, Santiago? Una imagen es una mediación. La imagen me dice algo de una cosa que no está, ausente. ¿Nos entendemos? Mientras yo estoy aquí con usted, con ustedes, ¿se les viene a ustedes la idea de sacarme una foto? Yo estoy acá. Y yo que perdí mis padres. Su foto. Tienen fotos que me recuerdan realmente, que hacen vivir su realidad. La imagen pone sobre mis ojos, bajo mis ojos, el ser ausente. Eso es lo que decía antes. La imagen hace visible lo invisible, lo ausente. Y ahí usted entra en mi sistema de filosofía de pensamiento africano. Para decirles a ustedes que en realidad, tan diversos que somos, justamente porque somos seres humanos capaces de reflexionar, somos seres humanos, seres sensibles. En un cierto momento nosotros nos juntamos en un pensamiento y en sensibilidad, o a través de la sensibilidad. Quiero leer su tesis. Moi, je veux lire vos thèses. Parménides et la métaphore. Parménides y la metáfora. ¿Se publié? No, je n'ai pas publié. No la publicó. O sea que hay que irse a Burkina Faso. La trouvé dans le fichier de thèse. Está, sí, es verdad. En las tesis, en las universidades la guardan. Las tesis están como, no sé si es publicada, pero usted mete su nombre y aparece. Es el 13 de noviembre de 1992. 13 de noviembre de 1992.
El problema es que, bueno, va a ser en francés. Hay un par de comentarios. Hay... No. De la misma persona que hacía la pregunta similar a la de Adriana sobre las bases del pensamiento africano. En primer lugar, saluda al hermano Monet. El nombre quien saluda es Elvio, que forma parte de la comunidad originaria de Baliaso, que está más al norte, que es el pueblo Baliaso, que es del pueblo Humahuaca. Y está sorprendido en la semejanza que hay con el pensamiento andino. Y dice, nosotros también pensamos y sentimos la naturaleza. Cada elemento y objeto tiene su espacio en la vida, usamos en nosotros en vez del yo. Nous en avions parlé l'autre soir. Hablamos el otro día. Y j'avais bien compris que y había entendido efectivamente con Adriana, ¿no? Avec Adriana. Sí, sí, claro. J'avais bien compris que sí, había entendido que cette conception de la nature, esta concepción de la naturaleza, je ne veux pas dire africaine, mais no quiero decir africana, pero elle est assez similaire. Es bastante similar. Como je disais tout à l'heure, como decía antes, il y a des points de convergence. Hay puntos de convergencia. Parce que nous sommes des êtres humains. Porque somos seres humanos. Puede ser un buen cierre ese, ¿no? Porque somos seres humanos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? El astrólogo, ¿no? ¿Qué dicen los astros de todo esto? Bueno. Hay tres que no hablan, por lo menos. Hay tres por lo menos. Bueno. Creo que hay una matriz. No. En los pueblos ancestrales, les digo yo, ¿no? Entonces tenemos una matriz común y ahí es donde podemos encontrar. Y este respeto por todo lo que existe, para nosotros no es la cosa, sino que es una persona, ¿no? En la piedra encontramos un sujeto, una persona, no es la cosa. Pero el sentido filosófico es el mismo. Entonces, en este respeto por todo lo que existe, creo que nuestros pueblos proponen una alternativa política a estos sistemas de exterminio, de explotación, de dominación. C'est ça. Je suis d'accord avec vous, madame. Yo tengo una pregunta, ahora que lo pienso. ¿Te iba a decir de otros a Adriana? ¿No? ¿No? ¿Seguro? No. Yo tengo una pregunta porque me trajo a lo que charlábamos con Daniel más temprano. Esto que dice Adriana y que viene que me viene dando vuelta en la cabeza de conocer a Cyril todo este mes y escucharlo hablar y charlar con él. Si existe en el fondo de la existencia, en esta unidad plural, sí, una unidad de pluralidades, que es la naturaleza, la relación con la naturaleza, el ser humano, las distintas cosas, la cosa humana, la cosa planta. Bien. El concepto justamente de gratuidad. Eso hablábamos con Daniel hoy, ¿no? Que la gratuidad, para mí, y entiendo que es quizás del pensamiento occidental, sostiene la belleza y sostiene el amor. Y yo siento que en esto, el amor, que la bondad del amor, que en el pensamiento ancestral siento como que si hubiera, y esto también escuchándote a vos, Adriana, hay una reciprocidad, ¿no? Que no es una gratuidad, es decir, no es un porque sí. Termino. No es un porque sí. Entonces, ¿yo qué entiendo? El problema mercantil
El mercado, la lógica mercantil. ¿Es una pregunta o mil? Hablaste todo el día vos. Es, yo doy algo, quid pro quo, ¿no? Yo doy algo y me devuelven algo, ¿no? Esa es la lógica del mercado. Pero las cosas que importan, la belleza, el amor, yo doy porque sí. Por l'amour de l'amour, por el amor del amor, por la belleza, porque sí. Y eso sostiene la existencia, pienso yo. Pero veo reciprocidad, tanto aquí, digamos, en nuestra América, como escuchándolo a él. Entonces, es paradojal cómo juega la reciprocidad. Le pregunto a los dos. ¿Cómo puedo devolver algo que es un don? ¿Cómo es que yo puedo rendre, voilà. Que por naturaleza es gratuita, porque de lo que se trata es el don, digamos. La vida es un don, lo que hablamos con Daniel. La vida es un don, el amor es un don. Sinon, C'est une question. Ah oui je pensais que ce n'est pas une question pour moi, puisque je ne suis pas... No es una pregunta para mí. Je ne suis pas vraiment investi sur cette question du don. No pienso mucho el don y el contradon. La question de l'unité... La cuestión de la unidad... qui transparaît dans... Que aparece en esta visión de la naturaleza en África, elle est articulée, está articulada avec la diversité. Con la diversidad. De la diversité. Es una unidad de la diversidad. No es porque somos diversos que estamos unidos. Lo que hace la unidad posible es porque justamente hay en el fondo de nuestra concepción hay una sola cosa. En el fondo de nuestra concepción una cosa vale otra cosa. El ser humano no vale más que otro ser humano. Es lo que permite entonces juntarnos, hablar, dialogar, de respetarnos, hasta cuando no estamos de acuerdo. Este proceso que concierne el don, la hospitalidad, yo le vuelvo la pregunta para que vea que hay que yo mismo me respondo la pregunta. Esto es rarísimo, ¿no? Yo me traduzco la pregunta que me dice él, que yo me tengo que responder a mí mismo. Ya es un lío. Ustedes me han recibido tan bien que sería rarísimo para mí fuera que yo los vea a ustedes, que ustedes vengan, que yo no pueda en Ouagadougou verlos a ustedes y no recibirlos, como ustedes me han recibido a mí. Cuando ustedes abren como ustedes grandes las puertas, eso llama a que también en retorno nos abran las puertas, el don y el contradón. Tampoco he abordado la cuestión del don. Sí puedo hacer una referencia a cómo entendemos la reciprocidad. La reciprocidad no es solo una condición existencial. C'est une condition existentielle, pas seulement humaine et ontologique. Quand je lui ai fait la question à Cyril si on peut parler d'une philosophie africaine, et ça a rapport avec une recherche que je cherche de faire
et chercher les principaux communs entre les différentes cultures Dualidad. Sí. Es una, pero no binaria. Dualidad no binaria. binaria. Complementaria. Ok. ¿No? Creo que je crois respecto a la reciprocidad, para poder entender más, respecte la réciprocité pour comprendre dans notre niveau, dans notre plan, dans notre cosmovision, establecemos relaciones de reciprocidad, por ejemplo, con las établissons divinidades, des ¿no? rapports de Entonces nosotros réciprocité, hacemos par exemple ofrendas avec por algunos les pedidos, divinités. y sabemos que vamos a de recibir, faire, ¿no? Pero además eso genera un compromiso, porque no es que yo hago una ofrenda para recibir y ahí se acabó, sino que me comprometo, establezco un vínculo, una relación, lo que hace que yo tengo que mantener esa relación, un engagement avec y cette esa rapport relación avec alimenta la y divinité. se fortalece, ¿no? Y es un permanente dar y recibir que hoy, digamos, actualmente estamos trabajando para corrernos de esa idea mercantil, de esta espiritualidad express, ¿no? De entender que es como tomar la aspirina, ¿no? Y bueno, es un trabajo enorme porque no tiene nada que ver con las concepciones ancestrales. Entiendo. Digamos, porque ahí hay una filosofía, hablando de filosofía, ahí hay una filosofía, ahí hay una razón que escapa, digamos, a los cánones de la lógica, ¿no? Son otras lógicas. Los pueblos entienden que la reciprocidad es de otras lógicas. Una ontología relacional que mantiene viva la vida. ¿No? Entonces, hay por ejemplo, yo considero que hay una epistemología del cuidado y una ontología del cuidado. Nuestras cosmovisiones, los sentidos del mundo... Sorge. Hicieron el alemán. Se asientan en el cuidado, en el cuidado de sí mismo, en el cuidado del otro, que es lo divino, lo que no vemos, lo visible, les soins. Sorge. Y de un nosotros, ¿no? También. No sé si respondí. Sí, totalmente, pero sobre todo que acá el traductor al francés está por desfallecer y creo que me está entendiendo a mí trabajo de un mes de traducir. Bueno, un mes estuvo un En tout cas, je suis d'accord avec vous parce que estoy de acuerdo con usted. Il me semble que porque me parece que este proyecto de buscar un punto común entre estas sociedades ancestrales me parece que es una pregunta interesante en la medida que sea cual fuere aquello que sostenga efectivamente el pensamiento, hay que reconocer el punto de partida de la naturaleza como siendo primordial. Ella es de ahí sale todo y que el hombre sea un ser humano, el ser humano sea un elemento de la naturaleza. Cuando yo la escucho a usted, me siento bien. No me siento movido en mi cultura africana, porque justamente vuestro acercamiento a la naturaleza es integrativo. No excluye. No funda la dominación de uno sobre el otro. Entonces, lo que quiero decir es que la solidaridad y el amor. Ah, sí, el amor. L'amour, la bienveillance. C'est ça. El bien. L'attention à l'autre. La atención al otro. C'est le souci de l'autre. La hospitalidad. El acogimiento, el amparo. El amparo del otro, el acogimiento al otro. ¿Existe acogimiento? Sí. La acogida. Y ahí sí me parece que ahí está bueno terminar con la acogida. Creo que hay, y con sí, eso no terminamos. Preguntas, sino hay saludos, agradecimientos. Luciana, Héctor también.
le parece muy buena la charla. Juan Carlos también en el mismo sentido. Y Elvio, que había participado antes, ahí opina que dice que no existe la gratuidad, existe la reciprocidad y se retribuye con agradecimiento. O la Gracias. Y también dice Elvio, se establece la complementariedad y relacionalidad con la naturaleza, entre nosotros, estos elementos, entre nosotros en los pueblos andinos, son elementos, son guías para el accionar político comunitario. Muy bien, yo creo que ya estamos, ¿no? Bueno, un aplauso. Gracias, Cyril. Gracias, Cyril. Agradecimiento. A los tres, a ustedes que han venido. Y me alegra esta relación también con el Centro de Estudios de Hermenéutica de la UNSAM. Soy un seguidor, pero a nivel individual, entonces esta relación es muy rica para nuestra universidad, para nuestro instituto, y por supuesto le agradecemos muchísimo la posibilidad de poder compartir con Cyril este tiempo, conocerlo y conocer un poquito, acercarnos un poquito a una realidad que es cercana en cierto sentido y siempre tan lejana con las dificultades para acceder. Así que, bueno,